qué significa ser un miembro saludable de la iglesia. Y empezamos a ver esto que ustedes ven en pantalla en este momento. En primer lugar, estuvimos hablando de que un miembro saludable de la iglesia es un miembro que sabe escuchar expositivamente, y estuvimos viendo estos tres principios acerca de escuchar, lo que es escuchar expositivamente. Estuvimos hablando de que es necesario que en la iglesia se predique expositivamente para que la iglesia sea alimentada, pero de la misma manera se exige que el creyente o el miembro de la iglesia escuche expositivamente también, no solamente desde el púlpito hacia allá, sino también de allá hacia acá, pues no vamos a ver una membresía saludable. El hermano Renzo tocaba un texto importante en cuanto a esto para que lo tengan en cuenta, lo, lo, lo apunten o lo memoricen. Se encuentra en Santiago, Santiago capítulo 1, y sería bueno en verdad que lo memorizáramos, capítulo 1, versículo 22, importante. Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Inclinemos nuestro rostro y oremos por un momento al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por tus misericordias y por este espacio, Señor. Gracias que abres para que nosotros estemos atentos a tu palabra, para que haya edificación para nuestras almas, que en realidad es lo más importante. Gracias por darnos también este refrigerio que podemos experimentar después de la carga del día, donde muchos de nosotros o todos nosotros hemos estado en nuestras labores, y en este momento tenemos el beneficio de escuchar tu palabra, de ser instruidos, guiados, exhortados con ella, Señor. Gracias. Rogamos que nuestros corazones en este momento no estén endurecidos, ya sea por causa del pecado en el creyente, Señor, que sean nuestros corazones blandos a tu palabra, o de los que nos escuchan y que no creen en ti, que seas tú, Señor, doblegando sus vidas para salvación. Gracias damos a ti, nos encomendamos en esta noche y rogamos, Señor, que nos ayudes y nos asistas en lo que tú sabes que es necesario para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Bien, mis hermanos, es importante que observemos estos tres principios, aunque ya los vimos, obviamente no los voy a volver a tratar. Es importante que un miembro saludable de la iglesia preste atención al mensaje central de un pasaje de la escritura. Estuvimos viendo estos textos, también es importante. Es el centro. Recuerden que la predicación de la palabra es el centro de nuestro culto al Señor. Es el centro, aunque las otras cosas no es que no sean importantes, pero lo más importante en este sentido es la palabra, la exposición de la palabra. Bien, pues como es lo más importante a ella, es que nosotros debemos estar prestos, prestar atención, y más cuando se está anunciando, cuando se está proclamando la palabra de Dios. Y creo que esto nos ayuda a nosotros, como lo estuvimos hablando también, en este momento en el cual nosotros estamos pasando en esta parte de la virtualidad, que aunque nos ha ayudado bastante también por causa de nuestro corazón, hay que decirlo, nos ha hecho desviar un poco de lo que es la adoración genuina, como nuestro pastor John ahora en la oración lo expresaba también. ¿Por qué? Porque esto hace que en la adoración en la casa sea un poco más superficial, y que no nos compenetremos. Obviamente no estamos reunidos de manera presencial, y eso hace que muchas distracciones lleguen a nuestro entorno. Entonces es complicado
en ese sentido. Y creo que hace 8 días se fue bastante claro en cuanto a este tema. Que el Señor nos ayude, o que el Señor nos haya hablado hace 8 días en cuanto a esto, en cuanto a la reverencia, cuando nos reunimos, así sea de esta manera, mis hermanos, estamos delante de Dios, estamos prestos a escuchar su palabra, no estamos esperando un recital o no estamos esperando unas palabras hermosas que nos animen o nos alienten, sino que estamos prestos a la palabra de Dios. Otra parte también, el otro principio que vemos aquí es aceptar el mensaje. Yo puedo prestar atención, pero es importante aceptar el mensaje, aceptar el mensaje. Si no acepto el mensaje que viene de la predicación o exposición de las escrituras, no voy a poder aplicar lo que sigue. El tercer principio que vemos ahí es aplicarlo a la vida o vivirlo. Tal vez me puedo llenar de un conocimiento, puedo tener un concepto claro en mi mente, pero no he aceptado lo que he escuchado, por lo cual no lo voy a vivir de manera correcta. Es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, el señor Spurgeon daba esta frase que en verdad no solamente aplicaba para el siglo XIX, sino que sigue aplicando para todos los tiempos. Mire lo importante. Hay apatía en todas partes. Perdón, alguien tiene el micrófono abierto, no lo puedo ver para que lo cierre. Gracias. Dice así: hay apatía en todas partes. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Un sermón es un sermón sin importar su tema, pero eso sí, entre más corto sea, mejor. Es lo que opinaban en aquel tiempo y es algo que hemos resaltado el día de hoy. Ahora, cuando nosotros tenemos en cuenta esos tres principios, también vamos a poder observar algo, y es que hay beneficios para la iglesia, beneficios para el creyente, beneficios para el miembro de la iglesia. ¿Cuáles son esos beneficios de escuchar expositivamente? Importante, hermanos, no hablamos sencillamente de llenarnos de un conocimiento, hay unas aplicaciones importantes. Cuando usted presta atención al mensaje de la escritura, cuando usted acepta el mensaje y sale dispuesto para aplicarlo o lo aplica a su vida, hay unos beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, nos hace tener hambre por la palabra. Cuando no ponemos el interés debido, cuando se predica o se enseña la palabra, obviamente que eso va a generar a mí una pereza o una inconformidad de ahí en adelante cada vez que se predique o se enseñe la palabra. Pero cuando yo estoy atento al mensaje de Dios, cuando acepto el mensaje y lo vivo, eso hace que en mí se despierte cada vez más el hambre por la palabra. Tenemos estos textos, veámoslo. Salmos, capítulo 119, vamos a observarlos. Salmos, capítulo 119, versículo, en primer lugar, 103 al 105. 103 al 105, dice la palabra así. Salmo 119, versículo 103 al 105, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí el salmista lo expresa de manera poética. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra. ¿Por qué? Porque ya la ha probado y anhela tenerla cada vez más y más. No hay otro, no hay otro. Y dice el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Importante. Veamos primera epístola de Pedro, capítulo 2.
capítulo 2. Claro está, estas son características que deben estar en primer lugar en una conversión genuina y obviamente hablándole directamente a la membresía de la iglesia. Esto debe estar en cada uno de ustedes, mis hermanos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3 dice Pedro así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vuelve y se expresa de una manera ilustrativa, comparando la palabra de Dios con la leche que adquiere un recién nacido. Y ustedes saben la importancia que tiene la leche para un recién nacido. Es el alimento fundamental, principal y único para tener un crecimiento sano. De la misma manera, la escritura es el único alimento que nosotros debemos adquirir para tener un sano crecimiento. Y obviamente, si lo tomamos directamente esta ilustración, lo que podemos ver de esta ilustración es que si un niño recién nacido tiene mucha hambre, porque eso es lo que vemos, un recién nacido tiene hambre cada hora o cada 2 horas, está comiendo, de la misma manera expresa el mismo anhelo que debe tener el creyente para con la palabra de Dios. Pero esto se desarrolla cuando nosotros prestamos atención a la escritura, cuando estamos interesados en la exposición de la palabra. Mis hermanos, es importante. Mire el beneficio que trae. No sé si usted tal vez se ha preguntado por qué a veces anda con desgano al querer leer las escrituras o al querer prestar atención a las predicaciones o a los mensajes de la palabra de Dios. Bueno, esta puede ser una respuesta para usted, mi hermano que es miembro de la iglesia, mi hermano que está como candidato para ser miembro de la iglesia, y aquellos que aún están en ese proceso, que el Señor les ayude y les dirija hacia el Evangelio para que ustedes puedan ir observando sobre la importancia de atender a la palabra de Dios. Usted puede verlo y puede usted reflexionar por qué a veces estamos con ese desgano espiritual en cuanto al oficio de leer la palabra o atender a la palabra de Dios. Bueno, no le estamos colocando el interés debido, pero si usted quiere ser un miembro saludable de la iglesia, hágalo, hágalo, preste atención a la escritura y así empezará a experimentar el hambre por la palabra. Cada vez más se interesará más por lo que dice la escritura. Bien, hay otro beneficio que podemos encontrar al escuchar expositivamente, es que nos enfoca en la voluntad de Dios y a seguirle, no en la propia, sino en la de Dios. Eso es importante en un mundo que está enfocado en sí mismo, no en lo que Dios dice, hermanos, no en lo que Dios dice, sino en lo que él mismo plantea. Vamos a buscar en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 27, es un texto bastante conocido. Mire lo que dice. Juan 10, 27 dice el mismo Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Podemos leer el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire lo que nos muestra este texto, bueno, que nos puede mostrar muchas cosas en cuanto a lo que estamos hablando de los beneficios de escuchar expositivamente. Podemos ver algo importante. Los que son creyentes, los que son ovejas del Señor, oyen la voz del Señor. Y aquí no está expresando, o no, el Señor no nos está diciendo
o no nos está dirigiendo hacia una voz audible del Señor. No vamos a escuchar la voz del Señor ni en sueños, ni en visiones, ni estando consciente en voz audible, no, porque eso hace parte de, de las revelaciones del Señor, unos modos de revelaciones, de revelación del Señor que ya cumplieron su propósito. Aquí está hablando de la escritura, para nosotros es la escritura. Usted quiere que Dios hable a su vida, preste atención a la escritura. Entonces dice que las ovejas oyen la voz del Señor, oyen su palabra. Importante, Él las conoce y mire el beneficio de escuchar la palabra de Dios. Ahí lo podemos ver. Y me siguen, seguimos al Señor. Esto implica discipulado, esto implica que nosotros somos seguidores del Señor, somos discípulos de Cristo. Aquí nos señala que nosotros como creyentes debemos abandonarnos a nosotros mismos, debemos dejar nuestro yo a un lado para seguir a Cristo. Escuchar expositivamente nos enfoca en la voluntad de Dios y a seguirlo. Ese es un gran beneficio. Otro texto que tenemos ahí lo buscamos en Juan capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25. Dice así: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Amén. Así es. ¿Cómo viene más la nueva vida para una persona? No viene sino por escuchar la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo nosotros nos sostenemos en esa nueva vida? Solamente por la palabra de Dios. Entonces, hay un gran beneficio, mis hermanos, de escuchar expositivamente la palabra del Señor. Nos enfoca en su voluntad. También tenemos más beneficios. Hay múltiples beneficios en realidad de escuchar la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios expositivamente. Otro que podemos nosotros ver es que protege al evangelio de ser corrompido. Protege al evangelio de ser corrompido, no solo cuando se predica expositivamente, sino también cuando se escucha expositivamente. Bueno, segunda Timoteo capítulo 4, vayamos allá, nos muestra en los últimos tiempos, no solamente en los últimos tiempos, sino en el mismo tiempo del apóstol Pablo, que le encarga a Timoteo una labor muy importante. Habrá algo especial también en cuanto a habían entre los creyentes una característica especial en cuanto a su oír, como lo hay ahora también por causa del pecado. Dice así, versículos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ven? No solamente hay que resaltar que la predicación expositiva es importante, sino que también escuchar expositivamente, mis hermanos. Hay algo increíble, no solamente para ese tiempo, sino aún para este tiempo, y es que las personas querrán escuchar lo que ellos quieren escuchar. No lo que Dios dice, sino lo que ellos querrán escuchar. Y no quiero simplemente que metamos o que venga a nuestra mente los falsos maestros y sus enseñanzas, el evangelio de la prosperidad y todo esto que tiene que ver con la falsedad,
de una manera muy amplia, que lo podemos ver simplemente comprender el televisor y buscar estos canales donde salen los televangelistas y todas estas cuestiones, sino que nos lleva a la autorreflexión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en continuo entrenamiento de nuestro oído para escuchar la voluntad de Dios, no lo que yo quiera escuchar. A veces dentro de las iglesias suele suceder, aún dentro de las iglesias bíblicas también se puede observar esta característica, donde las personas suelen escoger el mensaje o dejarse llevar por el título más seductor. Y hoy en día es bastante característico eso. Con los grandes predicadores que hay hoy en día, famosos, pudiésemos ya nombrarlos, que son también reformados, también suele suceder que se escogen los mejores mensajes, el título que más se apegue a la necesidad que yo tenga, y se desecha el resto. Mis hermanos, eso hace parte, en cierto sentido, también de un comezón de oír, de un comezón de oír. Es importante que tengamos en cuenta la predicación de la palabra, pero tengamos en cuenta que debemos escuchar expositivamente. Al escuchar expositivamente estamos protegiendo al evangelio de no ser corrompido, ni nosotros mismos, ni lo que escuchamos. Otro beneficio que vemos de escuchar expositivamente es que anima a los pastores a ser fieles. Ya voy a explicarlo por qué. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Importante, nos habla obviamente de sujeción a nuestros pastores. Ellos tienen una tarea y es velar por las almas de los creyentes, y también de una manera indirecta vemos que obviamente las ovejas no van a tener la mejor disposición, no siempre, y eso va a hacer o va a generar en los pastores queja. Es importante que nosotros atendamos y nos sujetemos a nuestros pastores, a los pastores obviamente que exponen, predican y viven la palabra de Dios, para que su tarea no se haga quejando, no haya queja, no sea estorboso. Y en esto podemos ver que los pastores, cuando los hermanos escuchan expositivamente, recuerdan los tres principios: escuchan atentamente el mensaje de las escrituras, aceptan el mensaje y lo viven o lo aplican a sus vidas, pues obviamente van a vivir de una manera santa, de una manera que agrade al Señor. Y los pastores son o somos edificados cuando la congregación escucha y pone en práctica el mensaje. No hay cosa en verdad que nos llene más de gozo ver a un hermano que anda conforme a la voluntad de Dios. Y eso se hace, hermanos, cuando se predica, pero también cuando se escucha de manera expositiva. Nos lleva a nosotros a la reflexión. Otro beneficio que podemos encontrar es que beneficia a la congregación definitivamente. No solamente hablemoslo de manera individual, sino también de manera congregacional. Esto beneficia a la iglesia, a la congregación. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué nos lleva a nosotros a tener ese tipo de divisiones, como lo expresa el apóstol Pablo? En alguna ocasión el pastor John estuvo hablando acerca de este texto. Pues obviamente el no escuchar de manera expositiva, el no prestar atención, el poner mis opiniones y poner mi manera de pensar antes de la escritura nos lleva a nosotros a tener divisiones, aún en el sentido doctrinal. Cuando no estamos atentos, cuando no nos interesa, obviamente nos va a llevar a esto. Cuando escuchamos de manera expositiva, beneficia a la congregación, porque estaremos todos hablando una misma cosa, pensando en lo mismo. Algo importantísimo, mis hermanos, que lo estamos viendo en nuestra iglesia en este último tiempo. Se ha estado dedicando el tiempo para explicar o enseñar la confesión de fe bautista que nos identifica de manera doctrinal, y donde hemos visto un grupo de hermanos que han estado aprendiendo acerca de las doctrinas. Eso hace que nosotros estemos encaminados hacia un mismo lado, pensando de una misma manera, pensando bíblicamente de una misma manera, y nos va a beneficiar como congregación. Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nosotros dejamos de conformarnos a este mundo o a este siglo o a este sistema, si no es por medio de la transformación o la renovación de nuestro entendimiento? ¿Y cómo se hace eso? Está de una manera implícita la palabra de Dios, atendiendo a la palabra de Dios, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, y así nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. No criticamos los actos providenciales de Dios, sino que nos sujetamos de una manera, de una mejor manera, a los actos del Señor. Conocemos quién es Dios, somos expuestos a la palabra, y esto nos ayudará a nosotros a tener un gran beneficio de manera congregacional. Somos formados en Cristo y somos llamados a tener un entendimiento en unidad. Eso es importante y ese es un gran beneficio. Como aplicación, veamos como aplicación de este primer punto, ¿cómo pueden los miembros cultivar el hábito de escuchar expositivamente? Bueno, me gustaría que usted tuviera su libreta o su cuaderno y pudiera apuntarlo. ¿Cómo pueden los miembros cultivar el hábito, que me fue el de escuchar expositivamente? Bueno, en primer lugar, mi hermano, ore por el sermón del domingo. No sé si usted tiene el hábito, recuerde que eso es lo que dice nuestro encabezado, ¿no? ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia tener o desarrollar ese hábito, el hábito de escuchar expositivamente? Mi hermano, no sé si usted lo hace, pero es importante que estemos orando por el sermón del domingo, no solo para que el Señor respalde al que va a predicar o al que va a enseñar. Es importante también, apúntelo, téngalo ahí y hágalo. Si no lo hace, hágalo, para que el Señor respalde, obviamente, a aquel que coloca en ese lugar, para que su palabra sea expuesta de una manera fiel. Pero también ore para que el Señor cale en su corazón, para que el Señor le hable, no solamente a usted, sino a nivel congregacional. Ore para que el Señor hable a la iglesia, para que la iglesia reciba el mensaje, acepte el mensaje y salgamos con la idea de vivir lo que escuchamos. Pero ore al Señor. Si no lo hace, hágalo. Hágalo. Es importante. Salmo 119. Salmo 119.
versículos 27 al 37, Salmo 119, dice la palabra del Señor así. Miren lo que expresa el salmista. Abran sus oídos en este momento. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Mire, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Amén. Recuerden que los salmos, en primer lugar, eran oraciones y después fueron utilizados como los cantos o se institucionalizó como el himnario de Israel. Pero aquí hay oraciones y mire que el salmista expresa el anhelo de querer conocer la voluntad de Dios y expresa que ella misma es su sustento. Señor, dice el versículo 28, susténtame según tu palabra. Y sigue describiendo esto. Es importante que oremos al Señor, reconozcamos que el Señor es el que nos sustenta con su palabra, el que nos guía, el que nos corrige con su palabra, el que nos enseña, el que nos exhorta. Entonces, hermanos, oremos a Él y clamemos a Él durante la semana para que Él hable a nuestras vidas. Lo necesitamos, definitivamente lo necesitamos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nosotros solo pidámosle a Él que nos hable y Él sabrá en su infinita sabiduría de qué ha de hablarnos el día domingo. Que toque nuestros corazones y nuestras vidas es nuestra súplica. Otro hábito también que usted puede tomar para escuchar expositivamente, para aprenderlo, para tenerlo como hábito. Invierta en buena literatura, mi hermano. Es bueno también. Es bueno. Vemos en estos dos textos, el 1 Timoteo parece curioso porque parecen ambas idénticas, la cita solo se diferencia porque una es primera y la otra es segunda, pero nos habla acerca de los libros también y la importancia de estar en continua instrucción. Es bueno, esto hace que se despierte también nuestro interés por conocer más lo que la Biblia dice. Al escuchar, al leer buenos escritores, buenos hombres que escribieron acerca de Dios, acerca de quién es Dios, acerca de también de la parte práctica, nos ayudará también a despertar nuestro interés por escuchar más acerca de lo que dice la palabra de Dios. Miremos estos textos. Primera a Timoteo capítulo 4, versículo 13. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo a Timoteo, obviamente que es una carta pastoral, pero de una manera también general se puede aplicar para los creyentes, porque pues si el siervo del Señor, hablando de los pastores, se han de llevar o de tener este oficio pastoral, y vemos que hay ciertas cosas que él debe hacer. No solamente se enfoca en él como la única regla que debe llevarse para la aplicación de estas cosas, sino que también se lleva a la aplicación de los creyentes. O sea, el pastor debe leer, ¿es cierto? Todos los pastores debemos estar en ese continuo ejercicio de leer, pero también los creyentes debieran hacerlo, porque en primer lugar, recuerde que Timoteo
en primer lugar, o antes de ser pastor, él también es oveja. Era creyente, o es creyente también porque no ha muerto en el Señor. Bien, primera Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice Pablo a Timoteo así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire, la lectura, la lectura. Y aunque pudiésemos hablar que en primer lugar, obviamente, en primer lugar, el enfoque de nuestra lectura debe ser la palabra de Dios, no decimos que no se deben leer otra literatura. Y ante todo, literatura cristiana de muy buena pluma para poder conocer más. Segunda Timoteo, capítulo 4 también, versículo 13. Pablo, hablándole a Timoteo ya en sus últimos momentos, dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Obviamente Pablo está interesado en estas cosas, no solamente para leer, sino también para la distribución. Pero importante, que nosotros como miembros de la iglesia, si queremos desarrollar nuestro hábito de escuchar expositivamente, leamos. Lo digo y lo enfatizo, ¿saben por qué, mis hermanos? Porque tenemos la tendencia de ser bastante flojos para la lectura, bastante flojos para la lectura. Y obviamente que yo pudiese hablarle de muchos factores, porque pudiésemos señalar el hecho de que nuestros padres no fueron lectores, la gran mayoría, porque de pronto algunos dicen, no, mi papá sí le gusta, bueno, pero la gran mayoría de nosotros pudimos experimentar eso. Nuestros padres no fueron buenos lectores, pues así mismo no cultivaron en nosotros el hábito de la lectura, pero no pudiésemos escondernos bajo la fachada del pasado o los fantasmas del pasado, sino que más bien debemos mirar hacia el frente y ver la responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente de sentarnos domingo tras domingo, de recibir, sino la responsabilidad también de leer, investigar, meditar y reflexionar en las escrituras en primer lugar, pero también de los buenos libros. Hágase una buena biblioteca, sería una buena recomendación, y lea bastante. Despéguese de San YouTube, que nos ha hecho bastante daño. Le comento que nos ha hecho bastante daño, aunque nos aporta bastante, pero también nos ha hecho bastante daño. Yo creo, la otra vez escuchaba un porcentaje en cuanto a la calidad de los videos, en cuanto a su contenido, y podía ver que expresaban que había un 90% era entretenimiento y basura, y un 10% era lo bueno, lo que nos nutre a nosotros y que podemos encontrar nosotros como cristianos, muchos sermones, muchos estudios, muchas cosas que nos pueden ayudar, pero los videos tienen algo, y es que nos anulan la capacidad de lectura, porque cuando usted ve un video, el que elaboró el contenido del video ya lo hizo todo por usted. Usted no tiene que procesar nada. Por eso cuando tomamos la Biblia, después de haber visto videos, nos da pereza, porque tenemos que ejercitar la mente. Entonces, por eso no queremos leer, sino más bien ver videos. Pero la idea es que ejercitemos la mente. Por eso también, en parte, cuando nos sentamos a escuchar la predicación, ya sea de manera virtual o presencial, tenemos flojera. Y eso es pecado. Y eso es pecado, mis hermanos, porque estamos alimentando indirectamente lo que nos produce placer y no lo que en verdad necesitamos. Entonces, tenga en cuenta esto. Cree el hábito de escuchar expositivamente. Otra cosa que podemos ver, y es que debemos hablar y orar con hermanos. Se me metió ahí amigos, pero ahí deberíamos de poner a hermanos acerca del sermón después del servicio. Lo puse, ¿por qué? Bueno,
porque la tendencia también es a olvidar, como lo vimos en Santiago capítulo 1, versículo 22, a olvidar muy fácil lo que escuchamos. Con cualquier otra cosa se tronca. Se espera que el sermón termine para poderme despedir e irme y se olvida el sermón. Tenemos una muy corta capacidad, mis hermanos. Tenemos una limitación porque somos hombres y aparte de ser criaturas, nos limita nuestro pecado también. Hace que nos interesemos más por cualquier otra cosa, menos por las escrituras. Entonces, si no estamos en ese continuo ejercicio, mis hermanos, pronto se nos olvida. El sermón acaba y yo ya entro en otro tipo de tema y hasta ahí llegó lo que Dios habló a mi vida. Entonces, importante que también estemos ejercitando no solamente el mismo domingo, sino también durante semana con otra persona, con otro hermano. Si usted tiene su cónyuge que también asiste a la iglesia, que estén en ese continuo repaso de lo que Dios nos habló el domingo. Saben que científicamente las personas solo retienen el 10 y por el que es más ducho, el 20% de lo que escuchan en un sermón. Y si no estamos atentos, imagínense, si no estamos atentos a escuchar la palabra de Dios y no repasamos, no hablamos con otros de lo que Dios nos ha hablado, pues ese 10 o ese 20% se va a reducir. Es por eso que cuando llega el día domingo, o sea, el otro domingo, es muy difícil recordar el título, los puntos y muchas cosas que se nos habló en la predicación o en la enseñanza. Entonces, importante, hermanos, hablar acerca del sermón durante la semana con otros hermanos sería un muy buen desarrollo de un hábito que nos llevará a tener grandes beneficios. Cuando esto sucede, aquí había puesto esta imagen, porque a veces la tendencia, no digo que ahora, ¿no? El pastor sí que se demoró, ¿no? Se gastó más de la hora. Qué cosa tan horrorosa eso, ¿no? En algún momento yo que hice parte de la alabanza, y en algún momento algunos hermanos después de los servicios nos decían, excelente la alabanza, muy bonita, el Señor nos tocó el corazón. Eso sí, hermanos, la predicación estuvo muy larga, muy larga. Y se nos quedaba solamente lo que nos gustaba. Entonces aquí tienen esta imagen, a ver quién está hablando mal de mi pastor, lo quiero bendecir. Ahí están los textos, mis hermanos, que nos hablan acerca de lo que estuvimos hablando, de hablar y orar también con los hermanos durante semana para, o en relación a lo que se nos enseñó y predicó el día domingo. Hechos capítulo 17, miremoslo rápido. Hechos capítulo 17. Versículos 10 y 11. Mire la importancia. No es algo que uno quiera inventar o poner en la iglesia como una táctica, sino es algo que se ve en las escrituras. Mire, Hechos 17, versículos 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Bien, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y si usted lee esas epístolas a los tesalonicenses, ustedes podrán notar, dice que ellos recibieron la palabra que se les dio, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. O sea, fueron sensibles a la palabra del Señor, que uno dice, hombres nobles para escuchar. Pero estos eran más nobles que los de Tesalónica, dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Sí la recibieron. Mire,
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, no para censurar a Pablo, sino porque ellos mismos tenían el interés, estaban animados de ver en las escrituras todas estas verdades que Pablo y Silas les habían enseñado y predicado. ¿Ve? Y eso lo hacían entre semana, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, mis hermanos. Importante, yo no puedo negar el hecho de que Dios utiliza a los a hombres por internet. Yo puedo nombrarles muchísimos porque yo escucho también a varios, pero no puedo desconocer el hecho de que pertenecemos a una iglesia local y que debemos estar atentos al lugar donde el Señor nos colocó. Y si el Señor me llevó a esta iglesia local, aquí en Facatativá, a mis hermanos en Villeta, a mis hermanos en Punza, a mis hermanos en Cúcuta, hermanos, yo tengo que tener en cuenta que yo hago parte de esa iglesia y el Señor cuando nos reunimos los domingos me está hablando. Entonces, qué bueno que nosotros repasemos lo que el Señor nos ha hablado durante semana. Los hermanos lo hacían y dejaron un muy buen ejemplo. Escuchaban expositivamente porque la palabra, el versículo 11 nos dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Y eso nos habla de que ellos prestaron atención al mensaje de Pablo y de Silas. Y después revisaban día tras día lo que se les había enseñado. ¿Ven? Hechos 2, este ya lo hemos visto, Hechos 2, versículo 41 y 42. Dice así, después de la predicación de Pedro, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Importante, recuérdelo. Por eso le decía cuando vimos el encabezado de cómo pueden los miembros de la iglesia hacer o crear el hábito de escuchar expositivamente, les dije, traigan una libretica, una hoja, apúntelo, apunte estas cosas que estamos viendo con los textos bíblicos. Escuche y aplique el sermón durante semana. No sé si usted recuerda, porque pues hubo un grupo de hermanos que estuvo en la mañana y otro en la tarde. Mis hermanos en Funza estuvimos en la mañana, mis hermanos en Villeta estuvieron también en el culto en la mañana. Si usted apuntó algo del sermón, hay algo que se nos ha enseñado y es que lo que no se apunta se olvida. Si usted apuntó algo referente a esas aplicaciones del sermón, vívalo, vívalo. Ya lo hemos visto en esos 3 principios de prestar atención al mensaje central de la escritura, aceptar el mensaje, pero también aplicarlo, hermanos. Es importante que apliquemos lo que el Señor nos ha hablado en el sermón dominical o en las enseñanzas de la escuela dominical. Es importante, no engordemos la cabeza, vivamos para el Señor. Textos que tenemos para esto, bueno, lo vimos, ya lo leímos, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, ya lo leímos, pero quisiera que lo repasáramos nuevamente para que refrescáramos versículos 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solamente dice el texto que nosotros debemos escuchar la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Y cómo somos hacedores de la palabra? Partiendo desde un punto importante, escuchar atentamente la palabra de Dios. Eso nos llevará a aceptar el mensaje y a aplicarlo.
Aplique lo que usted escuchó durante la semana en el sermón. No se quede simplemente, que no se quede el sermón simplemente en su mente como una idea vaga al final de algo que un domingo escuchó. Después usted va a analizar y dice, un domingo yo escuché algo acerca de eso, sino que vivamos las escrituras. Cultive humildad. Cultive humildad. Bien. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice el texto así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Por qué se dejó este punto de última? Porque cuando empezamos a experimentar los otros, la tendencia es a crecernos, a pensar que somos mejores que los demás, aún dentro del mismo ámbito de iglesia, de manera general, a veces se suele proyectar o se suele ver o pensar que somos mejores que los demás porque tenemos todo este tipo de cosas, estos rasgos o distintivos, y no es así. Nosotros debemos cultivar humildad, siempre agachar nuestra cabeza y reconociendo a nuestro Señor por encima de nosotros. Esa es la reflexión que se puede tomar de este texto. Bien, mis hermanos, también otra frase del señor Spurgeon que podemos ver ahí es que la iglesia es para alimentar a las ovejas, no para entretener a los cabritos. Por eso ustedes pueden ver que lo principal en los servicios que nosotros tenemos son las escrituras. Muy criticados somos y no están de acuerdo muchos con nosotros, también es cierto, pero pues aplicamos lo que la misma escritura nos muestra, ¿no? La preeminencia o la importancia o ese primer lugar dentro de la iglesia lo tiene la escritura. ¿Por qué? Porque en la iglesia, cuando nos reunimos en los servicios dominicales o en estos servicios, la iglesia es alimentada, no estamos entreteniéndonos, por eso no alimentamos sencillamente o de una manera descontrolada nuestras emociones, porque es fácil hacer subir nuestras emociones, sentirnos eufóricos, llorar, sentir o tener ese sentido de consuelo cuando uno se siente fortalecido, porque pues la música puede llevarlo a eso, sino que vamos a las escrituras. Todas esas otras cosas perecen, no sirven, pero la palabra de Dios nos alimenta de una manera segura y eso es bueno para nosotros. Entonces, mis hermanos, tengamos en cuenta lo que hemos visto. Recuerden esos tres principios de donde se desprende todo lo que hemos estado hablando. Prestar atención a el mensaje central de un texto de las Escrituras, aceptar el mensaje y vivir o aplicar el mensaje. Cuando yo tengo en cuenta esos tres, lo hago, vienen los beneficios que estuvimos viendo nosotros. Hambre por la palabra, voy a ser dirigido hacia la voluntad de Dios, el evangelio no va a ser corrompido, los pastores van a ser animados, va a haber un beneficio a nivel congregacional y también me lleva esto, recuérdelo muy bien, a desarrollar un hábito, mis hermanos. Nosotros no somos de hábitos, desafortunadamente la cultura colombiana vive el día a día, pero el cristiano no se ajusta a la cultura, sino que se ajusta a la palabra de Dios. Y hemos visto los textos que nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de tener el hábito de desarrollar nuestro oído, el escuchar de una manera expositiva la palabra de Dios. Espero que hayan apuntado esos otros puntos, estos últimos puntos sobre aplicación para que empecemos a desarrollarlo. Porque creo que después de estos textos ya vamos a empezar con el segundo punto y ya son las 8:22, así que no vamos a tener el tiempo suficiente. Daniel 11:32 en la Biblia de las Américas dice así: con halagos hará apostatar a los que oran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte
y actuará. Eso nos lleva a nosotros a pensar o a meditar en que nosotros como iglesia estamos llamados a esforzarnos y a seguir a nuestro Dios, a actuar a favor de Dios, a seguir los parámetros del Señor. Mis hermanos, si usted quedó con alguna duda, necesita tal vez los puntos, no alcanzó a copiarlos o a tomarles un pantallazo, con todo gusto yo les puedo pasar esta diapositiva para que ustedes lo tengan. Entonces, eso es en cuanto a este primer punto de miembro saludable de la iglesia. ¿Qué significa? En primer lugar, significa que el miembro de la iglesia escucha de manera expositiva. Solamente se predica de manera expositiva, sino que somos llamados a escuchar de manera expositiva. Pero también un miembro saludable es un teólogo bíblico. Es un teólogo bíblico. Y eso lo vamos a ver de hoy en nuestros días con el buen favor de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, creo que también se me entregó antes de las 1:30, entonces creo que estamos a tiempo, donde ya hemos cumplido 1 hora de estudio bíblico. Bien, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor, dándole gracias, pero también rogando a Él su ayuda en medio de nuestra debilidad. Si usted ha podido identificar algo en medio de lo que hemos estado hablando, que el Señor nos ayude. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque confrontas nuestra vida con tu palabra y nos llevas a ver la necesidad que tenemos nosotros como tus hijos de escuchar tu palabra de una manera expositiva. Te pedimos perdón porque hemos colocado nuestro yo en primer lugar, donde hemos colocado nuestras preferencias, todo lo que nos gusta, antes que tu palabra. En muchas ocasiones lo hemos hecho así y lo reconocemos. Hoy acudimos a ti y rogamos, Señor, que nuestros oídos sean destapados, nuestro corazón sea destapado también, y que si en algún sentido hemos empezado a desarrollar insensibilidad por tu palabra, Señor, rogamos que sea quitado esto de nosotros y que seamos siempre atentos a tu palabra, sensibles a la voz de nuestro Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Perdónanos porque sabemos que cuando desplazamos tu palabra, cuando no prestamos atención, viene en nosotros un adormecimiento. Nos alejamos de ti. No atendemos, no entendemos y no queremos. Pero hoy, Señor, ha sido claro en tu palabra. Claro con la necesidad que tenemos de enfocarnos en ella, en tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por los hermanos que son miembros de la iglesia, FACA, los hermanos en Punza, los hermanos en Villeta, en Cúcuta. Gracias por ellos y ruego por ellos para que les fortalezca, les dirijas, les ayudes. Pero también oro por aquellos que son prospectos para ser miembros de la iglesia, para que termines de convencer sus corazones y les guíes a la decisión de ser parte de la iglesia local y vivan tu palabra y aprendan y desarrollen el hábito de escuchar expositivamente. Pero rogamos en última instancia también por aquellos que nos acompañan y que tú conoces, que no creen en ti, que son simpatizantes, que tal vez hay algo que les atrae de lo que aquí se predica y enseña. Te pedimos que los doblegues, que tomes su corazón y los traigas a Cristo de manera real, que abra su entendimiento, no solo para que adquieran conocimiento, sino para que comprendan las verdades bíblicas y para que pronto también puedan añadirse a la iglesia y puedan desarrollar el hábito de escuchar expositivamente. Gracias, Dios, te damos en esta noche, nos colocamos en tus manos y damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.